Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su ciclo de charlas Conexión Hebraica. Nuevamente con ustedes, muy contentos, además esta semana flexible, que Hebraica ya ha podido abrir sus puertas desde ayer y hasta el domingo, tomando, como decía el video, todas las medidas de bioseguridad necesarias para que todos podamos disfrutar de los espacios. También, como han podido ver en nuestras redes sociales, se han ido habilitando nuevas áreas. Por ejemplo, ya está disponible el gimnasio, ya está disponible también el área de fútbol para que puedan venir nuestros hijos y las personas que practican fútbol aquí en Hebraica puedan hacer el deporte. También cultura está ya disponible, en las clases presenciales de cultura. Y bueno, y así poco a poco, tomando en cuenta todas estas medidas que hemos ido tomando de señalizar el club, el tapaboca, el uso del gel antibacterial, etcétera. Bueno, poco a poco vamos a ir abriendo cada una de las actividades para que podamos disfrutar del Ávila sabroso que tenemos aquí alrededor del club, de los espacios, etcétera. Hoy estamos muy contentos. Quiero saludar a todas las personas que se conectan desde otras latitudes, desde México, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Israel, Argentina. También se ha conectado personas. Por supuesto, a las personas que se conectan aquí en Venezuela, a nuestra querida Keila venezolana. Muy buenas tardes y sean bienvenidos y gracias además por estar aquí hoy presentes. Hoy tenemos unos invitados de lujo, como dice por ahí ya en el chat. Ani dice, buenas tardes, feliz de tener a Julia y a Javier, invitados de lujo. Sí, ya se nos adelantó dándole la bienvenida y ciertamente es así. Pero antes de hablar de ellos, quiero hacer algunos comentarios para que podamos disfrutar de esta ponencia. Todos los micrófonos, como es costumbre, lo vamos a tener en silencio, vamos a estar muteados para que se pueda escuchar bien a los dos ponentes que tenemos hoy. Al finalizar la charla, al finalizar las preguntas, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes personalmente puedan decirle unas palabras a nuestros invitados de hoy. También ponemos a disposición el correo de Hebraica, el correo comunicaciones@hebraica.com.be. A través de ese correo pueden escribirnos, hacernos sugerencias. Recuerden que este espacio es creado para todos ustedes, así que estamos a bien escuchar los comentarios y las sugerencias que ustedes tengan que hacernos. Por otra parte, todas las charlas están siendo grabadas y las colocamos en nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela, así que a partir de mañana pueden seguir las charlas que hemos ido teniendo y por supuesto la de hoy. Bien, hoy estoy de verdad bien contento de presentar a las dos personas que nos acompañan, por muchísimas razones. La primera porque es una pareja además ejemplo, porque yo recién cumplí 20 años de casados y ellos me llevan como 20 años más como pareja, creo que 37 o 38 años, y ya eso habla muchísimo de ellos dos. Pero lejos de eso, también he sido alumno de ellos. Si empiezo a hablar acá vamos a sacar temas de edad y yo creo que no es conveniente, pero bueno, fui alumno de Javier en la Universidad Católica y eso además entonces, revisando un poquito, leyendo la síntesis curricular de cada uno de ellos, de Julie y de Javier, me hizo recordar los momentos de radio y los momentos que íbamos a verlos a teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo voy a presentar, ya dije su nombre, obviamente todos saben quiénes son, pero yo lo voy a presentar y voy a comenzar además por la dama como debe ser. Yo quiero presentarla primero a ella. Esta venezolana, nacida en Nueva York, llega joven a Venezuela y estudia comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Empezó su carrera en el grupo teatral Autoteatro de la Universidad Católica Andrés Bello, mientras cursaba allí la carrera que acabo de mencionar. Pero también tiene estudios de piano y de canto, entre otras tantas cosas. Desde ese entonces ha participado en un sinfín de producciones para televisión, cine y teatro, incluyendo algunos musicales. Yo he sido siempre novelero, lo confieso aquí públicamente, me encantaba, sobre todo las novelas hace muchos años, y recuerdo La Mujer Perfecta, recuerdo Viva la Pepa, recuerdo La Mujer de Judas. Por cierto, muchas de las novelas de Julie siempre tenían el nombre de mujer adelante, ¿no? La Mujer Perfecta, Mujer de Judas, había otra por allí que no recuerdo. Ahorita tiene el micrófono apagado, pero esa va a ser una pregunta que te voy a hacer, Julie. Películas como Homicidio Culposo, por ejemplo, de ese cine venezolano maravilloso, de los inicios de ese cine, ¿no? Ha sido directora de muchísimas obras teatrales. Además, tiene un programa de radio que yo suelo escuchar en los fines de semana. Es fundadora de la productora J Creativa, y a través de ella ha escrito y producido, dirigido e interpretado obras como Diógenes y las camisas voladoras, Si esto es un hombre y La señora Inver. Ha recibido además varios premios.
Como dije hace un momento, está casada con el actor Javier Vidal, quien es actor, periodista, dramaturgo, profesor universitario y director teatral venezolano, aunque nació en Barcelona, España. Eso yo no lo sabía, lo vi averiguando un poquito de él. Llega muy pequeño a Venezuela y desde chico siempre le interesó el teatro. Y es así como en el año 1973 funda en el Colegio Claret el grupo escénico Claret. Al año siguiente ingresó a la sala de rajatabla del Ateneo Caracas y el nuevo grupo, dirigido por quien sería con el tiempo su gran mentor y amigo Isaac Chocrón. Y ya desde ese momento creo que empieza a vincularse con nuestra comunidad judía aquí en Venezuela. En el año 75 se gradúa como comunicador social y empieza a trabajar como reportero en El Universal junto a otra persona también de nuestra aquila, Sofía Inver, y al mismo tiempo asume la dirección de cultura de la Universidad Simón Bolívar. Comenzó a trabajar en televisión y muchos recordaremos, hace ratito conversábamos y nos reíamos, sus primeros personajes de chaquetón en la novela de Estefanía a finales de los 70, creo que 78, 79, si mal no recuerdo. Años más tarde incursionó en el cine en la película Cangrejo, y bueno, y a la fecha tiene acumulado más de 45 participaciones en telenovelas, más de 15 en cine, ha dirigido y participado en más de 50 obras de teatro, ha escrito más de 18 libros, ensayos, también ha ganado muchísimos premios que si lo listo aquí se nos va a pasar la hora simplemente entre los premios de Julie y de él. Así que bueno, quizás tengo que mencionar algo más. Muchos hemos sido sus alumnos, como lo dije hace un ratito. Yo fui alumno de teatro particularmente, por lo que se ha dedicado a la docencia desde hace muchísimos años. Y bueno, y junto a Julie forman esa familia de 2 hijos, si mal no me equivoco, desde hace más de 37 años. Pero quizás lo más importante es que si hablamos de la cultura venezolana, si hablamos de cine, televisión, radio y teatro, yo creo que estas dos personas son definitivamente referentes obligados para las nuevas generaciones de cómo se hacen las cosas bien hechas. Yo no quiero extenderme más, estamos aquí para escucharlos a ellos, ya tenemos casi 50 personas conectadas y yo quiero darle la palabra a Julie y a Javier y agradecerle enormemente su participación hoy aquí en Conexión Hebraica. Bienvenidos. Tienen el micrófono en mute, lo abrimos por allí. Ya. Listo. Ok. Bueno, hola, ¿qué tal? No. Ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y gracias por la bienvenida y gracias por la invitación y la presentación de Juan Carlos. Y bueno, quiero entrar, voy a empezar yo a hablar, pero es lo mismo que hable yo que ella, porque quiero hablar sobre Primo Levi y resulta que ella fue la que me dirigió en Primo Levi, así que es como cabalgar sobre los mismos personajes, porque hemos querido hablar un poco sobre esta circunstancia, coincidencia, ¿no? Que de alguna manera, pues algunos pensarán que tiene que haber algún ángel de la guarda que nos ha movido. Y Julie habla siempre que es Isaac, el maestro Isaac Chocrón, que de alguna manera nos está aún en la gloria, pues manejando nuestras carreras, ¿no? El hecho de que yo haya tenido que interpretar a Primo Levi y Julie haya tenido que interpretar nada más y nada menos que a la madre de Isaac Chocrón, Estrella Serfati, y recientemente aún sobre las tablas y online a través del streaming, la señora Inver. Primo Levi, si esto es un hombre, fue como muchos algunos de los que están, porque observo que ahí está, y Lana sabe muy bien que lo he dicho en muchas oportunidades, es mi primer monólogo, ¿no? Es decir, después que uno, sobrepasando los 40 años de carrera teatral, pues me atrevía a hacer un monólogo, siempre veía los monólogos como algo sumamente complejo, por la particularidad de que uno está solo en escena, y fue pues un regalo realmente para mi carrera, porque no solamente fue un primer monólogo, sino la primera vez que yo interpretaba un personaje judío que había pasado por la experiencia del campo de concentración, el campo de exterminio de Auschwitz. Yo, por supuesto, como ha dicho Juan Carlos, pues he interpretado más de 50
personajes en mi carrera y todos tienen una particularidad, todos tienen cualidades diferentes, culturas diferentes y tiempos distintos. Hay unos personajes que pueden ser pues mucho más externos, como pueden ser los personajes que hay interpretado a partir del teatro del absurdo o incluso del teatro Dada, donde tuvimos oportunidad pues también de tener experiencias tanto Julie y yo, por cierto, en el museo, dentro del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Y otros realmente de una marcada cualidad psicologista o psicológica, como puede ser quien le tema Virginia Woolf, donde ambos interpretamos a Honey y a Nick de la pieza de Edgar Albee, o piezas como la de James Joyce, ¿no? Exiliados, o las piezas de Isaac Chocron, que parten de una vida interior, muy íntima, ¿verdad? Y otros que parten de la ficción total, ¿verdad? Como puede ser La Casa de Bernarda Alba, donde tuve la oportunidad de interpretar a Bernarda, o El Cyrano de Bergerac, donde interpreté al Cyrano de Bergerac, que aunque sea un personaje, sí, del siglo XVII, Rostand lo elabora como un personaje de ficción, o cuando tuve la oportunidad de tener esa difícil abordaje del personaje, como cuando existió, es real, viene de la vida, como cuando monté la pieza de Moisés Kaufman, Actos Indecentes, donde tuve que interpretar a Oscar Wilde, un personaje que existió. O, como en este caso, el caso de Primo Levi, es un personaje que vivió, ¿verdad? Que vivió, que existió. Que es judío italiano, aunque dentro de la judería agnóstica, joven partisano, es decir, de juventud, él mismo lo dice, es decir, de juventud era partisano, es decir, fue, me imagino que compañero de viaje, como dicen, del partido comunista, que en el momento clave de decidir qué es lo que era, él decide ser judío, ¿no? Y al decidir ser judío, pues él prácticamente se salva de una muerte inmediata, y es cuando lo llevan a Auschwitz y vive toda esa odisea, ¿no? Yo creo que como el personaje existió, entonces, claro, y existió y está vivo en la documentación. Está vivo en la documentación porque tenemos gráficos de él, tenemos fotografías de él, tenemos entrevistas, ¿no? Incluso está esa larga entrevista que hizo él del mismo recorrido que hizo desde Módena hasta llegar a Polonia, a Auschwitz, ¿no? Atravesando todo el norte de Italia, Austria, Checa, República Checa y llegar a Polonia, ¿no? Y a través de su obra. Yo creo que para mí fue muy importante no solamente leer el texto de Primo Levi, sino revisar toda la obra de él para que de alguna manera ir, ¿no? Asimilando a ese personaje, ¿no? Ese personaje que escribió, tiene toda una obra prosaica, es decir, escrito en prosa, pero también tiene una bella obra poética, ¿no? Y en este libro, si esto es un hombre, que es el primer libro de una trilogía sobre lo que fue su vida de Auschwitz y después el otro periplo que tuvo que hacer para volver otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si esto es un hombre, está escrita en primera persona, pero tiene una primera persona donde el tiempo y los espacios es un entrar y salir. Los que hayan visto el montaje se habrán dado cuenta que hay momentos donde él habla de un pasado que ha vivido y hay momentos que él habla como si estuviera en el propio campo de concentración, ¿no? En el instante, ¿no? Está hablando de ese instante, ¿no? Y entonces fui y me vestí, ¿no? Hay un presente histórico, como llaman. Y también los espacios.
en el espacio, quizá Julie podría hablar un poco más, porque fue la elaboración de ese espacio vacío al estilo de Peter Brook, donde unos pupitres y unas sillas iban semantizándose y resemantizándose los espacios, ¿no? Era un escritorio, pero de repente era la enfermería, de repente era el laboratorio el tren, exacto, el tren, el autobús, el laboratorio de química, donde él, por fortuna, al ser químico, tuvo pues esa posibilidad de llegar a ser sobreviviente, aunque él dice que también la solidaridad y la amistad lo salvaron para llegar a ser un sobreviviente. Por eso los personajes, crear un personaje está envuelto en la circunstancia donde él está viviendo y está conviviendo, ¿no? Y esta circunstancia envuelve al personaje y el personaje va envolviendo al público, ¿no? En este caso y en esta experiencia, en lo que podríamos llamar lo que muchos hablan de la doble ilusión, entre ellos Isaac, ¿no? Porque se crea un clima de hipnosis, ¿no? El público, en la experiencia que he vivido con Primo Levi, el público se va hipnotizando en esa ilusión, porque el teatro también es eso que no podemos dejar de ver. Es ceremonia porque esos fueron sus inicios, los inicios de dejar de ser ceremonia religiosa para convertirse en ceremonia pagana y en juego, es decir, quien va al teatro tiene que saber que va a jugar, ¿no? Porque cuando aparece ese personaje, ¿no? Aparece Javier Vidal, está en escena y lo primero que dice, mi chiamo Primo Levi. Si alguien, es decir, en el juego es que ya te lo creíste, ¿verdad? Pero si hay alguien que dice, no, ese no es Primo Levi, ese es Javier Vidal, lo que tiene es que salir del teatro porque ha perdido su cualidad infantil de jugar o la cualidad civilizatoria y civil de jugar, porque en última instancia nosotros creo que también terminamos siendo unos sobrevivientes de este mundo porque aprendemos a sobrevivir, aprendemos a utilizar los diferentes personajes, los diferentes roles, los diferentes papeles, pero en esto ya no me quiero meter tanto. Y yo creo que una de las partes porque siempre hay algo en el texto que te da la clave de sacar un personaje. Y para mí, por supuesto, lo fue el epílogo. Y quiero finalizar con eso mi exposición. Ese epílogo que los que lo han visto pues lo recordarán y los que no pues les abro la puerta de cómo yo fui elaborando la filigrana, por supuesto, muy cercano a la mano y a la directriz de Julie en este montaje, cuando dice, quiero finalmente agregar una consideración. Prefiero la parte del testigo a la del juez. Por eso escogí este testimonio, un lenguaje mesurado y sobrio del testigo, y no el lenguaje lamentoso de la víctima, ni el lenguaje iracundo del vengador. Solo así el testigo en un juicio cumple la función de ir preparando el terreno para el juez. Ustedes son los jueces y ustedes, como jueces, se preguntarán. Los alemanes sabían, los aliados sabían, por ejemplo, que en Auschwitz, en un solo campo, en un solo día, hubo 24.000 muertes en un solo día. ¿Cómo es posible que este genocidio, el exterminio de 1 millón de seres humanos, haya ocurrido en el corazón de la civilización europea y nadie sabía nada? La mayoría de los alemanes no sabía porque no quería saber, o más aún, porque quería no saber. En la Alemania de Hitler se practicó una singular urbanidad. El que sabía no hablaba, el que no sabía no preguntaba y el que preguntaba no obtenía respuesta. Quizá
no se pueda comprender todo lo que sucedió o no se deba comprender, porque comprender es justificar. Si comprender es imposible, conocer es indispensable, porque lo que sucedió puede volver a suceder. Este epílogo que cierra la... Javier, perdón, se puso en mute. No te estamos escuchando. ¿Pasó? Ajá, ahora sí. Quedaste el epílogo que, al momento que ibas a hablar sobre el epílogo que... Este epílogo fue, este epílogo, bueno, que no sé si... Sí, se ve. Bueno, porque es que esto, este era el diario que maneja, que como esto es espejo, Sí. y este fue el epílogo de este texto, de esta adaptación que hizo el actor Omar Gonzalo, la que me dio a mí la clave para conseguir y configurar este personaje. No sé si tú quieres agregar No, claro. como la directora. Bueno, en principio quisiera saludar a dos amigas que están además juntas en el cuadradito, que es Carolina Costa al Sur, con quien me gradué en el colegio de bachillerato y además es una especialista en telenovelas, y a Ilana Becker, que está aquí. Nuestra Que hada bueno, madrina. En el momento en que nos llegó este texto en las manos, estábamos ambos en un estado muy vulnerable de nuestras vidas. Era la primera vez que nos vimos completamente solos, diciembre, y cuando digo solos es que ni una tía ni un hermano, nadie. Nadie. Estábamos completamente solos, nos tocaba, celebrar la Navidad completamente solos y nos tocaba trabajar muy duro para estrenar Primo Levi, si esto es un hombre, El en Teatro 27. Chacao, el 27 de enero, en el marco de la conmemoración del Holocausto. Esta vulnerabilidad en la que estábamos, ustedes pueden imaginarse que es siempre tener la familia lejos, cuando estabas acostumbrado pues a celebrarlo siempre en la mesa llena, ¿no? Esa vulnerabilidad y ese estado de ánimo nos ayudó particularmente a acompañar este maravilloso texto con una música que creaba atmósferas y unas imágenes que ambientaban todo el espectáculo, ¿no? Nos metimos de cabeza, extrañando muchísimo a todas nuestras familias, y es que el artista se alimenta de su vulnerabilidad y de sus flaquezas. Entonces fue un momento, realmente un mes, donde todos los días nos levantábamos con un poco de tristeza. Y esa tristeza después comprendí que era porque nos estábamos sumergiendo en este relato, en la historia de Primo Levi. Y así fuimos trabajando y navegando día tras día hasta el estreno, ¿no? El mismo Primo Levi pide, así como lo dice en el epílogo, que no quiso dejar un testimonio lleno de rencor ni de resentimiento. Y eso nos dio la clave para que Javier hiciera un trabajo muy, pero muy intimista, a pesar que estábamos en Chacao, que es un teatro de casi 500 personas. 500 personas. El recurso del micrófono muy cerca, ¿verdad? Y ese hablar calmado, ese hablar como de una persona que ha sido testigo, que tiene unas cicatrices que ha querido mostrar, pero de una manera como si se las dijera a un público muy delicado. Es lo que yo tenía en mente. Vamos a tratar este relato
con la delicadeza que amerita contar la historia de Primo Levi. Y bueno, salió algo que uno cuando está a punto de estrenar realmente no sabe el impacto, ni sabe cómo lo va a tomar la gente. Eso me ha pasado, también me pasó con Sofía Inver. Porque uno trabaja, se sumerge en esa historia tan que nos pegó tanto, ¿no? Sabiendo toda la historia, por supuesto, uno la sabe, uno la tiene presente, porque esa etapa de la humanidad no se puede olvidar. Pero esta configuración de este espectáculo, pues, fue eso. Y creo que el momento que estábamos viviendo nos ayudó también para hipersensibilizarnos en el modo de hablar de Javier, en la escogencia de la música, en la escogencia de las imágenes, que no queríamos que fuesen imágenes que pudieran producir, digamos, rechazo. Y así fuimos navegando, él y yo solitos aquí en la casa, construyendo ese relato, ¿no? Y creo que es importante la conexión, la identificación, la conexión con todo lo que uno hace. Y hemos tenido la fortuna de que nos han tocado trabajos muy importantes que nos han dejado un aprendizaje enorme además. Y bueno, Primo Levi no se escapa de ese, como dice, el primer monólogo de Javier, que nadie, porque él nunca quiso hacer monólogos, es culpa de él. Nunca, no, yo no quiero hacer eso, no es teatro, decía él. Yo no voy a hacer monólogos. Digo, bueno, está bien. Hasta que un día el espacio Ana Fran y la Ana ahí, estaba ahí la Ana y le dice, mira, bueno, vamos a buscar un actor, tú diriges y buscamos un actor para hacer este monólogo. Cuando Javier lee el texto dice, no señor, eso lo voy a hacer yo. Esto es un chisme, pero fue así, y Lana lo puede decir, fue así. Realmente él le tenía miedo a los monólogos. Yo ya venía haciendo algunos monólogos en mi carrera, pero él le tenía un poco de respeto, bueno, de temor, pero realmente ver a este personaje realmente sí era para él. Y agradecemos todos los días de nuestras vidas que nos hayan escogido a nosotros, que una vez más hayamos sido los elegidos. Porque yo tengo muchos cuentos que puedo afirmar que yo me siento o nos sentimos que somos elegidos. Habla ahora de... No, bueno, no sé si quieres tú quieres cerrar con algo, con Rafael Cadenas, que no sé, que... No, bueno. Habla tú ahora de tu personaje, ¿no? Bueno, voy a hablar, me toca hablar de mi personaje. Sí, claro. Ok. Estrella Serfati. Cuando yo leo lo que hizo Estrella Serfati en la obra de teatro, ok, cómo yo puedo justificar el abandono. Parto de ese principio, porque acá estamos hablando de lo femenino, de la mujer de la mujer de la casa, que es la que transmite la cultura y las tradiciones a los hijos. La figura femenina tan clave y tan importante en el hogar. Entonces, claro, cuando a mí se me plantea el conflicto, digo, uno no puede estar cuestionando los personajes. Uh-huh. Uno debe amar a los personajes y debe compenetrarse e identificarse con ellos. Pero a mí el primer trabajo que me tocó hacer fue identificarme con Estrella Serfati, quien había abandonado a dos hijos, a tres hijos. Uno de ellos era nuestro gran amigo Isaac Chocrón, que siempre habló de ella como que esa señora no existe, yo soy hijo de probeta, dicho por sus propias palabras. En el trayecto, yo tengo un cuento con mi abuela. Mi abuela materna hizo lo mismo en la misma época. Ella dejó a mi mamá de 2 y de 3 años, su hermana, chiquititos, un día se fue
y además se fue con un judío. Entonces, yo le pregunto a mi mamá si ella pudo perdonar a su mamá y ella dijo, no, no. Hasta ahí porque nunca me ha querido hablar de ese tema. Evidentemente, comprender después de mayor, bueno, Isaac era mayor y siempre te decía, a mí no me hable de mi mamá, o sea, un periodista creo que se lo preguntó, ¿no? Varios, sí, sí. Varios periodistas y él siempre le sacaba el cuerpo y hasta lanzar esa perla, yo soy hijo de probeta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que trabajar mi personaje a través del perdón. Primero yo porque yo tenía un bagaje de materno, también una carga muy fuerte. Yo no conocía a mi abuela y mi mamá me educó de una manera, dicho por ella hace poco, inclusive, imagínate tú, nunca es tarde. Yo tenía problemas de personalidad y te crié a ti con estos problemas. Me lo dijo y yo, bueno, esa es la historia de la humanidad, que padres no tenemos problemas en algún momento de nuestras vidas y cometemos errores, ¿no? Pero para construir a Estrella Serfati, que ella, bueno, como todos saben, ella abandona a su esposo, una familia con 3 hijos, y se va a vivir con Medina, con Medina Angarita, y le pare 2 hijos también, ¿no? Hay una escena donde, bueno, por supuesto que esto es un personaje real, pero que yo no conocía ni tenía referencias. ¿De dónde? Es que ni una foto. Seguramente alguien va a brincar aquí y dice, sí, yo tengo una foto de Estrella Serfati, ok, pero no, ni una foto de Estrella Serfati, nada. Es decir, tuve que trabajar en base a mi imaginación y lo que escribió el dramaturgo. Ese ritual que hace del Shabbat al principio, yo no sabía, yo no sé si Estrella Serfati era apegada a los rituales, porque si ella se fue de su casa, bueno, joven, me imagino, porque la obligaron a casarse y dijo, yo me voy, y se fue. No sé qué tipo de mujer era, pero me la tuve que imaginar. Es muy diferente eso. Claro, yo estrené tranquila, sin ningún temor, porque nadie conocía a Estrella Serfati. No estaba en YouTube, Estrella Serfati, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Eso no me pasó con Sofía Inver. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando a mí me dicen, mira, creo que lo más conveniente es que sigamos trabajando juntos, el equipo de J Creativa, Samuel Hurtado como productor asociado, ¿por qué no haces tú Sofía Inver? Yo dije, yo, Sofía Inver, tú no me estás viendo, yo soy una mujer de 1,70. O sea, yo no. Bueno, esa no es la razón porque el teatro lo permite todo. El teatro tiene esa maravillosa código, que cuando entras en ese código, ok, pero durante los ensayos sufrí mucho, lloré, tenía que parar los ensayos a llorar porque yo decía, ustedes me metieron en este problema y yo no sé cómo salir, yo tengo una flecha de estreno y yo no voy a dar la talla. Yo no dormía, me angustiaba muchísimo. ¿Por qué? Porque era una personalidad muy conocida, muy cercana en el tiempo, Muy mediática. muy mediática, y que el público lo que esperaba era ver a Sofía Inver en el escenario. Y yo tenía miedo de que no se lo iban a creer. Las primeras veces que empecé a probar mis tonalidades, yo dije, yo no, esto no se lo va a creer nadie. Transcurrieron semanas, después de mi crisis, que no fue nada fácil para el director, pequeñas crisis de actriz, nada fácil lidiar conmigo, además que soy directora y tiendo a veces a meter la mano donde no tengo que meter la mano. No soy la directora en ese momento, soy la actriz.
Pero bueno, un día, después de mucho angustia y mucha angustia, porque se acercaba la fecha del estreno, bueno, yo empecé a hablar y ellos se miraron. Ahí está Sofía Inver. Pero no fue de un día para otro, evidentemente se fue cocinando poco a poco con el tiempo. También me tocó involucrarme muchísimo con ella y obsesionarme con ella, con su familia, con su manera de ser, con su manera de hablar, por supuesto, pero ese trabajo fue tan distinto a Estrella Serfati, ¿verdad? Porque Estrella Serfati, pues, como conté antes, se construyó en base a pura imaginación, ¿no? No, y era una persona, una persona real. Y Sofía, en cambio, pues, fue bastante dura la experiencia, pero bueno, después ya los que la vieron, disfruto enormemente hacerla. Ella también tiene una historia de abandono, pero al revés, porque ella le toca abandonar a su esposo, que es en ese Guillermo Meneses. Entonces son dos mujeres muy, pero muy valientes. Una más de vanguardia que otra, quizás, porque en una época donde a la mujer no se le permite cosas, o sea, mucho menos que eso. Entonces, se hace falta una dosis de valentía para hacer lo que hicieron estas dos mujeres. Las tengo de referencia porque, bueno, estamos hablando de la mujer judía, ¿verdad? De las interpretaciones de personajes judíos, pero ninguno de estos personajes son personajes inventados, son personajes reales, ¿no? Entonces, bueno, la vulnerabilidad que me tocó vivir con Sofía Inver no la viví con Estrella Serfati. Con Estrella Serfati fue otro proceso muy distinto, muy distinto. Bueno, son 6:45 ya, no sé, creo que hemos cubierto más o menos el tiempo. Mira, me tocaron la campana, ¡clan! Y a lo Te la mejor... tocó Javier. Me tocó la campana. Es que Creo no que es todos bueno estamos decirlo encantados todo de porque escuchar. si lo dices Pero todo... no, ¿cómo que todo? Yo creo que todos estamos encantados. Se ven las caras de las personas riéndose. Pero bueno, ya que tocó la campana, wow, anécdotas además increíbles, ¿no? Y si me atrevo a decir algo antes de leer los comentarios, qué difícil debe ser interpretar personajes que sí existen y que la gente definitivamente conoce y se identifica y a lo mejor hasta aman u odian, porque entonces se genera ahí un tema interesante con el público, ¿no? Sí. A ver, voy a ir leyendo algunos comentarios. Ani, que nos escribió hace un ratito y que decía que feliz de tenerlo a ustedes, que era invitado de lujo. Además nos escribió más adelante diciendo que está en Bogotá. Así que qué maravilla. Excelentes invitados, nos comenta Mamá. Por aquí la primera pregunta, dice Aarón. Javier, ¿con qué personaje te podrías identificar y cuál ha sido el más difícil? Bueno, identificar, figúrate, ve bien, uno tiene que hacer caso a las primeras imágenes que te vienen en la cabeza, ¿no? Me identifiqué mucho en lo que yo consideré mi primer trabajo de actor maduro, ¿no? Que fue el Richard Rowan de Los Exiliados de James Joyce, la única pieza teatral que escribió James Joyce, que era una pieza bastante testimonial, por no decir autobiográfica. Él escribió Exiliados pues, momentos antes de comenzar a escribir. ¿No? Y para que vea, es decir, Primo Levi tenía sus complejidades, pero
se me fue haciendo, es decir, grato el crear ese personaje, ¿no? A pesar de que, digo yo, por eso le temía tanto a los monólogos, porque cuando estás solo y puedes tener algún tipo de laguna, es decir, porque uno tiene un grado de concentración muy grande, las pesadillas de los actores. Sí, bueno, esas son las pesadillas de los actores, son esas, que no las tiene nadie más que nosotros los actores, ¿no? Es decir, que la pesadilla siempre es que estás en plena escena y se te va la letra. Soñamos Se te con va la eso. letra y Tenemos entonces, pesadillas reales. no, claro, en la pesadilla se convierte hasta que te despiertas y tú dices, no, es un sueño. Bueno, menos mal, ¿no? Porque... Pero hay un personaje de un dramaturgo, José Antonio de la Parra, que se llamaba Monogamia. Monogamia se llama la pieza, y éramos dos actores, Antonio Deli y yo, que hacíamos de hermano, y era dificilísimo porque era una pieza donde yo tenía 500 líneas y él 500 líneas. 500 líneas quiere decir 500 entradas y 500 líneas yo en línea además, porque no pasaba, es decir, el texto más largo creo que era de 2 líneas. Eso fue un trabajo realmente muy, muy difícil que tuvimos que hacer Antonio y yo, que además yo tuve la posibilidad de dirigirla. Pero en los otros, pues la dificultad que tiene, pues toda creación de personaje, ¿no? Ha habido personajes de grandes satisfacciones y una de las que más satisfacciones me ha tenido y que no me resultó tan difícil de abordar fue Actos Indecentes, cuando interpreté los 3 juicios de Oscar Wilde de Moisés Kaufman. Realmente para mí fue otro de esos regalos que me dio la vida y que, bueno, esas cosas que pasan de manos de dos, a la limón de dos compañeros judíos, ¿no? Como Moisés Kaufman y Michel Hausman. Bien, aquí hay una pregunta que hace Aarón también, pero que la voy a casar. Aarón se la hace a Javier, pero Gilda, por el chat del celular, hace otra que es para Julie. La voy a casar las dos y las van a responder, si es posible, los dos. Javier, si te entiendo, el teatro es el juego de la vida. Y entonces Gilda dice, para ir al teatro es necesario jugar. Jugar es sensibilizar la imaginación. El artista sin tristeza no puede crear tanto como un artista feliz. Eso de la tristeza. Sí, pero cuando yo hablaba de momentos vulnerables, evidentemente eso hace que tu corazón se abra de una manera que sea sensible y que empiece a ocurrir el acto creativo. No quiere decir que seas una persona infeliz, ¿verdad? Cuando tú te sientas a leer un texto, un libro, inclusive, puedes llorar con un libro. Eso no quiere decir que seas infeliz, es que tienes un momento de conexión, heart to heart, ¿no? A eso me refería. Por supuesto, la vida es la escuela. Mientras más cosas te pasen, pues te haces un artista que tiene más recursos y tiene de dónde sacar. Evidentemente, por ejemplo, yo no he abandonado nunca a mis hijos, ¿verdad? No lo voy a hacer nunca. Pero me puedo imaginar el dolor también que implica el abandono a los hijos. El dolor. Solo que en ese momento me imagino que hay otras cosas pasando en la cabeza de una mujer reprimida. Charlie Chaplin decía que había que vivir 2 vidas para llegar a ser un actor, un actor, ¿no? Pero es verdad, es decir, esta es una carrera que a diferencia del bailarín clásico o del danzarín clásico, es decir, a medida que avanza el tiempo vas haciéndote cada vez mejor. ¿Por qué? Porque cargas más experiencia, cargas más vida, ¿no? Claro, cuando llegas a cierta edad ya no estás en la posibilidad de hacer el Romeo de Romeo y Julieta, sino que tienes que adaptarte al King Lear de Shakespeare, ¿no? Pero, porque también forma, aunque bueno, Lord Laurence Olivier y Sir James Wilgold, cuando tenían 60 y 70 años, interpretaban a Mercucho y Romeo. Pero bueno, uno iba a ver a
ahí sí que había una perforación de los personajes, ¿no? Aunque estaba Romeo, uno creo que lo que quería ir a ver es a Lord Laurence Olivier, ¿no? Y sí, lo del juego es que es muy importante, es decir, y el teatro está hecho para eso, es decir, uno paga antes de entrar, ¿no? A la diferencia de un restaurante, ¿no? Que en el restaurante uno paga al final, no, no, aquí hay que pagar antes, te sientas, se cierra la luz, se apaga la luz, se abre el telón, se enciende la luz de ese espejo y en silencio, por eso es tan importante el silencio en teatro, es decir, yo no me imagino el teatro comiendo cotufas o tomando un whisky o todas estas cosas que ahora suelen pasar en algunos teatros, que realmente no me voy a adaptar a eso. Y entonces uno entra en ese juego, ¿no? Entonces entra Julie Restifo en escena y dice, yo soy la reina de España. Es decir, y todos se lo creen. ¿Por qué? Porque han entrado en el juego. Y cuando Otelo ahoga a Desdémona, uno llora y dice, no, no la va, ¿cómo se...? Y es un juego, pero entras en esa ilusión y no quieres salir ilusión y lloras. Lloras, ¿cómo va? ¿Por qué estás llorando cuando ves una película y a veces tú dices, eso es mentira? Pero no puedes caer en la trampa de romper la ilusión. Tienes que creértelo y para eso tienes que ser niño. No puedes decir, la gente muy seria, a lo mejor no le puede gustar el teatro. Si la gente seria entra y dice, no, eso... Bueno, Javier, tampoco así, aquí como te seria, que le gusta el teatro, ya va. Mire, el ritual del teatro, la ceremonia del teatro, el primero que entra en ese ritual y en esa ceremonia es el actor con su personaje. Hay un ritual para vestirse, para maquillarse, para prepararse. Algunos hasta meditan. A mí me tocó meditar antes de entrar con Sofía Inver e invocarla y decirle, sí, hola, Sofía, vamos juntas de la mano. Es decir, eso, ¿no? Lo que pasa, esa conexión rito y juego antes de salir al escenario. Por eso dicen, no hay que llegar tarde. Los actores no pueden llegar 5 minutos antes, porque ¿dónde está entonces? ¿Sabes? Ah, vamos, directo para el escenario. Claro, ya lo tienes, de repente has hecho muchísimas funciones, pero lo ideal es esa ceremonia y ese ritual para conectar con tu personaje. Estamos hablando, por supuesto, de personajes más intimistas, más... me recuerdo que mi primer personaje intimista, donde hubo esa conexión para adentro, ¿no? Con Bergman, ¿no? Fue con Bergman, con Sonata de Otoño, que era dos mujeres, madre e hija, y otra vez un cuento de abandono. Y yo me sentí muy identificada con eso porque yo veía un poco a mi mamá, ¿no? Abandonada, ¿no? El abandono de una madre, pero en este caso porque era una artista famosa, pianista muy famosa que nunca estaba en la casa. Bueno, la habrán visto a lo mejor en cine, ¿no? Sonata de Otoño, maravillosa película de Bergman. La hicieron en teatro, la hizo Marcos Reyes Andrade. Bueno, eso es en cuanto al ritual, la ceremonia y el juego, que tiene que ver, todo tiene que ver. Es decir. A ver. Por aquí escribe Paquita, dice, estuve presente cuando Primo Levi estuvo en el Colegio Francia, donde Javier cautivó una audiencia de jóvenes con un comportamiento absolutamente respetuoso y conmovidos. Muchas gracias, lo dice Paquita. Y yo puedo atreverme a agregar, de aquí el colegio de la comunidad del Liceo Moral y Luces, le dijeron a los alumnos que fueran, yo tengo un chamo adolescente, y él llegó movido a la casa después de ver la obra. Él realmente llegó movido y conmovido con la obra, ¿no? Yo creo que es interesante que este tema además le llegue a los jóvenes, ¿no? Sí. Yo tuve una experiencia también muy bella en Panamá, porque en Panamá cuando fui al teatro de Ben Cohen, él realizó una función especial, era un martes por la mañana, de varios colegios judíos e incluso no judíos. Claro,
los colegios judíos estaban fascinados, claro, se me acercaban a mí, lo primero que me dijeron, ¿tú eres italiano? Digo, no, no, no soy italiano, soy venezolano. Pero si eres judío, y dije, no, 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 tampoco soy judío, ¿no? Yo soy un gentil. Y ellos estaban pues muy conmovidos, muy fascinados por esa historia que les acercaba. Y también después la comunidad, digamos, de los colegios gentiles que estaban pues acercándose a un mundo que realmente no les es aún muy cercano. Por eso es que sí comparto el concepto y la tradición del pueblo judío de que no hay que olvidar, y para no olvidar hay que recordarlo continuamente de lo que pasó, lo que ha pasado, para que no vuelva a suceder, como dice la Biblia. Raquel pregunta, ¿cuánto ha cambiado el teatro desde los años 70 hasta ahora? ¿Ese cambio ha sido positivo? Lo que se consideraba teatro antes sería teatro ahora. Lo que se hace ahora lo habrían considerado el teatro de 1970. El teatro en esencia sigue siendo el mismo que hacía Sófocles, Eurípides y Esquilo, es decir, los primeros dramaturgos y directores de nuestra cultura occidental. Por supuesto, me imagino que los egipcios harían sí, también teatro, los hindús también, los indios hacían ceremonias en la antigua, es decir, la cultura china, oriental, japonesa, pero nosotros que tenemos la tradición helénica, pues no ha variado mucho en esencia. Es decir, quizá el tiempo es una de las cosas que más ha podido variar. Hay que pensar que cuando montaban las piezas en los anfiteatros griegos, pues eran piezas de temporada, es decir, duraban de 6, 8, 9 horas, ¿no? Pero había otra misión y visión de lo que era el público. El público iba con sus cestas de comida, bebidas, es decir, se paraban, se levantaban, hablaban, no, duraban 9 horas porque eran 3 obras, ¿no? Eran 3 obras que tenía uno que ir a ver. Después vino el teatro de 5 actos, después de Isabelino, el de 3 actos de Lope y Calderón, el de 2 actos del Music Hall y, bueno, los nuevos de 1 hora y 20 hasta ahora los bastante, ¿cómo se llama?, polémicos microteatros de 15 minutos, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela lo que tendríamos que hablar, si hablas de los 70 al año 20 de este siglo, es decir, estamos hablando de medio siglo, tendríamos que decir que si el teatro es el espejo de nuestra sociedad, habríamos que ver primero cómo ha cambiado la sociedad. ¿La sociedad ha cambiado? Pues el teatro ha cambiado, porque lo que no puede presentar el teatro es el reflejo de una sociedad inexistente. Es decir, la sociedad va a ver a su teatro porque se va a ver, a confrontar, a reflejar, a divertir, a recibir los baldes de agua de la crítica humorística de la comedia, porque comedia que no critique la sociedad no es comedia, no hay humor. Uno se ríe porque se está viendo reflejado en el teatro. Y si nosotros pensamos que nuestra sociedad se ha empobrecido de alguna manera, el teatro posiblemente también se esté empobreciendo. Pero, de alguna manera, el teatro siempre ha estado realizado recíproca y reflexivamente por unos selectos, por unos elegidos, ¿no? Es decir, el teatro, afortunadamente o por desgracia, no es masivo, no es la masa, no es un streaming, no es una plataforma, no es el cine de Hollywood, es un nicho donde van unas determinadas personas y escriben unas determinadas personas que de alguna manera podemos llamarlos, sin caer en ningún tipo de clasismo, ni racismo, ni nada, en algo más selecto. Porque siempre toda sociedad ha tenido una sociedad selecta, es decir, ha habido una selección, han habido unos elegidos. Y esos elegidos son los que de alguna manera han liderizado la identidad de una cultura. Bien.
Susi, ustedes son actores en programas de altura de estar en Londres. Y Lana pregunta, como director, escrito y sellado también ha sido una obra en donde el judaísmo está muy presente. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, Isaac Chocron en muchas de sus piezas ha introducido el tema judío, sobre todo después, porque él de joven pues se hacía llamar agnóstico, es decir, no, aunque seguía la tradición, él se decía agnóstico, pero después de las muertes seguidas que tuvo, en especial la muerte de su hermana Mercedes, que como sabrán ustedes, murió en el terremoto junto con sus hijos y su pareja para aquel entonces, Ariel Severino. Él comenzó pues a presenciar la vida de otra manera. Y la presencia de este personaje, que no era más que Isaac, donde nuevamente el tema de la muerte aparece, porque es parte de la muerte de su pareja, del gran amor de su vida, como fue el fotógrafo Luis Salmerón. Él construye pues una antinomia entre él como hombre judío, es decir, no muy practicante, y su antagonista, que es un cura, sacerdote, cristiano, que fue actor. Esa experiencia de escrito y sellado, indudablemente creo que también de alguna manera me motivó a escribir la íntima del presidente, que iba yo manejando a través de lo que eran los gochos en el poder, como fue Diógenes, los compadres, el coronel, La la catira del general, ¿no? Y me atreví a hacer algo que de alguna manera ¿cómo se llama? Pespunta Chocron cuando está con la escena del cura, del padre cristiano, que es su gran amigo, cuando Julie en la escena de Estrella Serfati hace toda la ceremonia del Shabbat. No sé si tú quieres agregar sobre el clip. Bueno, No. nos fuiste la productora. Sí. A ver, Esther Chocron les pregunta, ¿tienen programado alguna pieza para pronto? Miren, lo que viene es... Javier se acaba de ganar, ¿cómo es un reconocimiento? Sí, bueno, en el concurso de dramaturgia del Trasnocho, sí. Se ganó, bueno, un reconocimiento especial. Bueno, Sí, una mención. Una mención especial a la gata. Ella fría. Por una obra que escribió, la terminó de escribir y a los días murió mamá, murió su mamá. Y era sobre su mamá, su papá, cuando llegaron de España. Sobre que son los inmigrantes, una historia de 4 personajes sobre los inmigrantes que llegaron a Venezuela en la década de los 50. Pero él está cocinando algo ahora que no lo ha dicho a nadie, No a sabía. nadie, a nadie, y que La tiene que primicia. ver con todos ustedes. Así que, Spoiler. mira, ni siquiera Ilana lo sabe, Pero porque me han prohibido que hable sobre eso. Pero tú has estado haciendo un trabajo sobre Ana Frank, ¿no? Ah, no se puede decir. No se puede decir. Que nosotros, no es que seamos supersticiosos, sino que manejamos la tradición de la superstición teatral. Es decir, el teatro es muy supersticioso, tiene muchas supersticiones y uno, heredero de esas tradiciones, también las lleva a cabo. Por ejemplo, yo no admito el color amarillo en mis obras de teatro. Es decir, porque yo no creo en eso. Porque viene de una tradición de Molière, que Molière muere haciendo el enfermo imaginario con una batola completamente amarilla, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay la tradición de que el amarillo no se usa en teatro, sobre todo en la tradición francesa, española y alguna parte de Latinoamérica por la tradición española teatral. Pero Julie, como es gringa, pues entonces...
Julie, Carolina te pregunta, has dicho que el proceso actoral hay conexión y aprendizaje. ¿Qué es lo más importante que aprendiste de Sofía Inver o de interpretarla? El grado de vulnerabilidad al que llegué con este personaje, que no me había pasado en otros, que era una mezcla de miedo, de caminar sobre arenas movedizas y el impacto que recibí de, bueno, que me di cuenta realmente lo que fue como mujer, como personalidad, porque claro, todo el mundo conoce a Sofía Inver, yo no la llegué a ver de cerquita, que estábamos en el museo, ay, mira, vamos a saludar a Sofía. Hola, ¿cómo está, señora Sofía? Ese fue mi acercamiento con ella, pero realmente cuando entras en los detalles, porque ella no estaba preparada antes de Diego Arroyo Gil a mostrar sus heridas y sus cicatrices y todas las cosas que le habían pasado y a profundizar en su historia de la manera que lo hizo con Diego Arroyo Gil. Ella le tocó hacerlo a la edad que le tocó hacerlo porque así tenía que suceder. Antes no iba a suceder nunca. Por ahí hay un libro que se llama Dos libros sobre ella. Nunca ella se abrió como se abrió con Diego Arroyo Gil. Entonces, como está escrito en primera persona. Y que está escrito, exacto. Cuando yo vi que estaba escrito en primera persona, digo, pero esto ya es lo que hay que hacer. El trabajo que hice yo fue un trabajo de carpintería, porque estaba ahí todo. Realmente es inestimable, no tiene desperdicio el libro de Diego Arroyo Gil. Y bueno, lo que presentamos nosotros en escena creo que pues está ajustado para un espectáculo teatral, ¿no? Que dura 1 hora 15 minutos, ¿no? Más o menos. Sí. Y la otra cosa que lo vi por una pregunta ahí, que fue lo más difícil, bueno, aparte por supuesto de construcción de personaje, de caracterización, porque es voz, es toda la parte corporal, era no poder realmente llorar cuando me daba la gana llorar. O sea, esa carta de Carlos Rangel me costó, bueno, Javier está de testigo, sí. Yo tenía que parar los ensayos para llorar no estaba montado así, ni la idea era esa. La idea era leerla como ella era. Porque Sofía como ella era, además. Tenía de todo pasándole por dentro, de todo. Pero ella, la vi en una entrevista, solamente en una entrevista, cuando muy reciente la muerte de Carlos, la vi un poco más vulnerable, pero ella murió un jueves, Carlos, y el lunes ella estaba en Buenos Días con Luis Herrera Campins. Hola, buenos días, aquí está, gracias por el apoyo recibido, gracias, vamos a lo nuestro. Ella sabía que su protección, su escudo, era eso, era el trabajo. Y evidentemente no mostrar ni quebrarse ni nada, ella no se lo permitía. Entonces, claro, a mí me costó esa parte, porque había pasajes de la obra donde yo naturalmente me quebraba. Yo decía, cuando hablaba de sus hijos. Cuando hablaba de los hijos, y pasan todas las fotos de los hijos. Y ojalá me pudiera llevar el cielo de Caracas y la imagen de la cara de mis hijos allá cuando me vaya, pero no es posible, ya lo sé. Eso a mí en una función tuve que respirar, que tragar grueso y seguir. ¿Por qué? Bueno, la conexión con los hijos, esa salida existencialista de que sabes que vas a morir y te estás preparando para la muerte. Era muy fuerte, muy duro. Cuando decidimos convertir a Sofía en digamos, el estreno fue con un muchacho que se llama Leo Aldana, que algunos deben conocer. Él hacía la presencia masculina, entonces él empezaba como el escritor, personificando un poco al escritor, a Diego Arroyo, después era un poco Guillermo Meneses y después era Carlos Rangel, pero mudo, era casi presencia, no, en presencia nada más 2 o 3 frases que decía, ¿no? Cuando decidimos
que por cuestiones del viaje, de la gira y de que él tampoco era, él es un muchacho que tiene otras cosas, pues no se dedica solamente a la actuación. Decidimos, ese final cambió, porque el final era los dos, y ese final, el hecho de que ella quedara sola, se volvió mucho más contundente todavía, mucho más, wow, esa parte donde ella dice, el museo fue mi casa durante 27 años, el dolor más grande de mi vida fue mi hijo, mi único varón, y por eso no puedo hablar de él, pero todo dicho, sin llorar, sin quebrarse, sin... Eso, esa es la parte que más me costó. Todavía hay momentos cuando estoy un poco sensible, me cuesta todavía. Lea comenta, son dignos de felicitaciones en abundancia por vuestra trayectoria en el teatro y para mí es un orgullo saber que artistas como ustedes no vayan representando muchas veces. Primo Levi me encantó en especial para ti, Javier, y tu papel de Estrella Serfati para representarnos, Julie. A mí también me hubiera parecido que son judíos por cómo tomaron esos roles en aquellas obras. José Namu también le da las gracias por la tarde. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Extrañan hacer televisión, el mundo de las telenovelas venezolanas? Bueno, Yo, tú ¿qué pasa que bueno, la televisión, yo no he dejado de hacer televisión incluso, ¿verdad? Hasta este año incluso escribimos escribí guiones para dos proyectos diferentes que, bueno, que empezaron en enero, vino todo esto que vino, entonces se congeló y después hicimos otro proyecto también para realizarlo en redes, ¿no? Y hasta el pasado año estuve muy involucrado en un seriado de RCTV Internacional que se llama Almas en Pena, ¿no? Sí, Almas en Pena, que se pasó por el streaming de Amazon, ¿verdad? Y fue para mí también muy satisfactorio porque estuve ahí como director artístico de toda la serie y fui director de uno de los capítulos, el sombrero. Pero claro, lo que tenemos que ver como televisión abierta, claro, aquí está Carolina, que es la experta en este tema, es decir, la telenovela de larga duración de 120 capítulos o más dentro de la televisión, lo que llaman la señal abierta, eso va decayendo, va perdiendo el aliento como lo perdió en alguna oportunidad las radionovelas, ¿no? Las radionovelas dejaron se desaparecieron, ¿no? Porque realmente pues vino otras formas o se desplazaron hacia otros lados. El seriado por las plataformas, los streaming, ahora están ganando pues mucho terreno y ya hay un público, no voy a decir que es un público mayoritario, pero hay un público muy selecto que crea cuadros donde prefiere seriados de corta duración, es decir, una temporada de 10 capítulos, de 13, espero, vendrá otra temporada más adelante, me la como por completo en un fin de semana, en fin, ese es el proyecto. Venezuela, con todo, es decir, con todo esto, pues volvió a las cavernas, es decir, siendo ella el primer país realmente de exportación, que tenía exportación de productos no convencionales, la telenovela, ¿no? En la década de los 80 y parte de los 90. Hoy por hoy, pues ha perdido todo su mercado y claro, países como Colombia, Brasil, México y Miami, de alguna manera, pues están tomando pues el mercado. Yo siento que la telenovela en Venezuela desapareció por completo. Pero yo sí quiero hablar, porque yo siempre estoy hablando de los sentimientos, la emocionalidad, el corazón. Bueno, por supuesto que sí. Es que, por supuesto que extrañamos la Venezuela que fuimos. Eso es muy duro. Y también pensar que mis hijos no pueden. Ellos son actores los dos.
tienen la misma vocación y no pudieron. O sea, se han tenido que, bueno, que hacer, es decir, cada uno hace lo que hace, pero quiero decir, el hecho de que tanta gente se haya ido porque no hay industria, porque nos acabaron, porque nos exterminaron, porque es fulminaron. terrible porque, claro, ahora está bien, está esto de las redes, pero es como cuando te vas de tu país y tienes el país en el corazón y no quieres pensar demasiado en que está ahí, pero eso es parte de tu vida, de una etapa de tu vida importantísima, de crecimiento, bueno, imagínate, de cantidad de amigos que no están, ¿no? Claro que sí, lo extrañamos terriblemente, esa Venezuela que no parábamos. O sea, yo ahora a la edad que tiene mi hija, yo decía, bueno, ya va, otra novela, ya va, espérate, unas vacaciones, por favor. O sea, una detrás de otra. Y entonces cuando te daban vacaciones, si estabas contratado, bueno, yo estuve mucho de destajo, pero tú podías irte a Nueva York en un saltico, con el dólar a 4.30, con traveler's checks en la cartera, y ya, con lo que habías ganado en la novela, y te sobraba para ahorrar, y hasta para echarle una pinturita a tu casa. Bueno, todo eso. Yo sé que estoy lloviendo sobre mojado. Pero no, es como no querer pensar demasiado en lo que nos quitaron, ¿sabes? Porque si no, hay que seguir. Life goes on, ¿verdad? ¿Cierto? Es Hay que así, seguir adelante. es así. A ver, tienen muchos mensajes, los pueden ir ustedes mismos leyendo en el chat. Muchas Sí, a personas veces nos metemos acá. que lo están felicitando, dándole, bueno, por aquí me identifico, dice, me ha acompañado en la vida, enriquecido con inmenso bagaje. No entiendo el nombre de lo que escribió, pero yo iba a decir en el intro que además ustedes, uno lo siente como familia, porque han estado en el cuarto, en la sala, en donde hay un televisor, uno lo ha visto ustedes, entonces se siente una conexión como si los conociéramos de toda la vida Uno y ha bueno, estado en la casa de todos ustedes. Ha estado en la así casa es. de todos ustedes. Bueno, ahora hay una aplicación de RCTV donde están las novelas. Muchas Así novelas es. están ahí. Y entonces ahora eso fue como una ventanita que se abrió ahí, ¿no? Después de que le dieron y le dieron y le dieron. Entonces, no, que vamos a DirecTV, no vas a DirecTV, no, que vamos a ir, no vas a hacer, ¿sabes? Fue una cosa terrible. Yo estuve en una exposición de Carolina Costa, que está aquí al ladito de Ilana, en el CBA. Y es que cuando ella hace el análisis de lo que nos pasó, yo dije, wow, por favor, es que es como tener un bate, ¿verdad? Y si quieres levantarte, te dan por la cabeza. O sea es demasiado entre cosas política y la económica y todo. O sea, acuérdense que es la metáfora un poco de lo que sucede en el país, le sucede también a la industria. No puede ser de otra manera. Es así. A ver, vamos a hacer una pregunta adicional que hacía por aquí. Bueno, por aquí saludos a Enrique Lares que no se pudo conectar, pero Aaron pregunta, Ah, ¿no se parece Sofía y Serfati, dos mujeres fuera de época? ¿Se parecen entre ellas? bueno, fuera de época sí las dos. Claro, bueno, lo que hizo Estrella Serfati en la década de finales de los 30, Finales de los 30, claro. imagínense ustedes, aquí hay alguna abuelita, sí, bueno, sí debe haber. Ya, O sea, es decir, agarrar sus maletas y un día desaparecer e irse con el amor de su vida, que era este, él era militar, era Coronel, coronel, coronel. En esa época fue coronel. Medina Angarita. Que estaban en Maracay, hay que pensar que estaban en Bueno, Maracay. claro, hizo algo muy vanguardista, porque le tocó hacerlo en una época y además sin dar explicaciones. Y Sofía es una mujer que desde que tiene uso de razón, es decir, desde que ella, muy jovencita, a los 20 años ya ella era vanguardia, por las cosas que hacía, que decía. Ella en París se metió a una cantidad de artistas en el bolsillo y ella sin saberlo estaba forjando el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Pues se trajo un poco de gente para acá, o sea,
Entonces, claro, Y no- de y- vanguardia las dos, solamente que es Sofía, que el talento de Sofía es inmenso como artista, bueno, como gestora cultural. ella no pinta cuadros, ella crea Crea museos. museos. Y claro, lo de Estrella es que fue dentro, ustedes me lo van a entender, es la comunidad judía de los años 30 en Maracay, es decir, que era el propio gueto, es decir, esa señora se lleva por delante toda la tradición, todo lo que, es decir, Hay que tener valentía. y por se va eso. con un militar, además, O sea, es decir, que- al lado, además, porque no es que se fue a México, no, ahí mismo, es decir, esta cosa fue... Tanto así que la comunidad no ya habla de Estrella Serfati. A mí me costó que alguien me hablara de Estrella Serfati. Sí. No, no es como que una página que pasaron y no quieren volverla a desempolvar. Sin embargo, fue una persona que tuvo una bastante incidencia sobre todo. En eso nos pueden ayudar ustedes mismos, ¿no? Porque hay que pensar que Medina no fue presidente, pero era ministro de Guerra y Marina. Y Eleazar López Contreras, ¿se acuerdan cuando recibieron el barco? No sé si se llama Caribia. Ahora sí. Sí. ¿No? Y todo el mundo dice que por esa relación que tenía ella con el ministro, que era prácticamente pues también una mano derecha de Eleazar López Contreras, un barco que no lo quería, fue aceptado, es decir, vinieron acá, después llevaron a toda la comunidad, la llevaron a un sitio que queda cerca de Guarenas, ¿no? Un sitio donde estoy tirando un poco de flechas, pero ella tuvo mucha incidencia en esa incidencia en que eso se diera. Eso no está en ningún libro, pero es es tradición de boca a boca que nos llegó a nosotros, ¿no? Por aquí te están diciendo, Javier, en Mampote. Hacienda Mampote. Ampote, exacto. Sabía Sí. que era por la zona de Guarenas. Así es. Bueno, a ver, son casi las 7:30 de la noche. Hemos seguido todos conectados. Yo quiero cerrar con un comentario de Carolina para dejarle a ustedes que se despidan, abrir los micrófonos además a todos. Carolina dice, por todo lo que han dicho sobre la televisión venezolana, es que es tremendamente admirable el trabajo que ustedes siguen haciendo en el teatro. También la determinación de RCTV. Son bellas formas de resistencia. Sin duda es así. A mí no me queda más que darle las gracias en nombre de toda la Junta Directiva del Centro Social Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de todos sus trabajadores, de este grupo que semana a semana estamos reunidos aquí, en nombre de todos los participantes que se unieron hoy para escucharlo, darle de verdad las gracias por todo este tiempo, por además esos cuentos y esas anécdotas muy sentidas, muy de corazón, Julie, además muy humanas, porque a veces se piensa que los actores son actores y ya, y detrás hay muchas cosas bueno, que se viven y que se sienten, y no es solo actuación, definitivamente. Vamos a ir abriendo los micrófonos para que las Creo personas que se unieron. Carolina Costa quiere hablar, que levantó la mano. No. Dice así. ¡Ah! Está aplaudiendo. No sé Un si Lana saludo también. al embajador Milos Alcalay, que lo estoy viendo por ahí. Un saludo. Vamos a abrir los micrófonos. Saludo a todos, ¿no? Pero el equipo que nos está apoyando, técnico, si nos puede ir abriendo los micrófonos para que ustedes se despidan de su gente. Antes de despedirse, les digo a todas las personas que nos escuchan, nos vemos el martes que viene con una interesante charla. Vean nuestras redes sociales para que conozcan los temas que tenemos. Ya nos estamos acercando también a Hanukkah, vamos a tener una sobre Hanukkah. En fin, vamos a ir teniendo varias charlas como hemos ido teniendo a lo largo de estos 3 meses. Javier, muchísimas gracias. Ya estamos abriendo los micrófonos. Las personas que van a ir hablando, identifíquense para que rápido la pantallita se le prenda a Julie y a Javier y los puedan ver. La toalla, ¿no? Mire, Más fuerte. A ver quién habla por allí. No, creo que la gente no sabe que tiene el micrófono abierto. Bueno, yo quería de verdad felicitar a Hebraica por habernos traído a Javier y Julie, que
de verdad que es la otra cara, digamos, la cara sensible, la cara que no podemos ver de los artistas cuando nosotros los estamos viendo a través del teatro, a pesar de que más sensible no pueden ser las obras que ellos hacen, pero este es el lado, digamos, interno de cómo ellos abordan estos personajes y que es tan rico como realmente el trabajo lo refleja. Así que estoy agradecidísima con Hebraica de haberlos traído y felices de verlos, de verdad. Gracias, Ilana. Gracias, Ilana. Gracias, Ilana. Yo quería decir algo, y es que para mí, o sea, Julia es mi compañera de colegio, es verdad, la conozco de toda la vida. Javier, al casarse con Julie, se convirtió en el profesor de todas nosotras, sus amigas. Entonces yo para ellos tienen un lugar en mi corazón muy especial. He dedicado mi vida a estudiar la telenovela venezolana y los conozco también por ese lado. Pero yo les quería decir a ustedes dos, ustedes son un ejemplo de tantas cosas, porque no solamente la determinación, la resistencia, el estar todavía en Venezuela, el tener 2 hijos actores y formarlos correctamente en ese mundo, es también como pareja. Ustedes han abierto su vida de pareja, la han puesto en el teatro también para que todos aprendamos de esos 2 personajes que son ustedes dos. Y yo por eso estoy profundamente agradecida, porque eso además amerita una valentía increíble. Los actores son seres humanos muy valientes y la mayoría de la gente no lo sabe, pero ustedes son particularmente valientes. Y yo estoy muy orgullosa de ser su amiga y feliz de haber estado en esta conversación. Los felicito de verdad. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, realmente. Muy conmovedoras tus palabras. Gracias. Gracias. Javier, Julia, además de dirigir teatro, dirige la casa. ¿Quién dirige la casa? Julie, por supuesto. Tú tienes la última palabra, sí, mi amor. Sí, mi amor. En eso no hay... Bueno, si porque me él no le permiten, interesa nada. ¿A qué? Él no le interesa la casa, solamente sus cosas. Sí, vamos a mover eso, sí, hazlo más. No, él no se mete. Pero A ver, cocina embajador rico, Milo, creo Julie. que quería decir algo. si Milos. me permiten, porque yo traté de agradecerle mucho la misión de Javier y de Julie, y decirles que no solamente Julie lloró, sino también, porque los hombres también lloran, lloramos al ver esta interpretación fabulosa. No sé si es por la parte histórica o por la parte artística tan extraordinaria, pero no es solamente el haber visto tantas piezas relevantes para la comunidad judía, sino que ustedes siguen con nosotros, siguen en el espacio Ana Frank, han continuado, vienen a este chat, es decir, no es que vinieron, hicieron una obra y se fueron, sino que ustedes siguen. Y yo creo que ese es un testimonio que no es solamente el del actor que graba una telenovela, que todo el mérito que lo tiene, no hay duda alguna, sino que es compartir una forma de vivir, una forma de compartir y una coexistencia que nos permite admirar ese trabajo artístico y humano. Eso es lo que quería decirles y agradecerles mucho. Gracias, Milo. Muchísimas gracias. Y aquí seguiremos. Aquí seguiremos porque hay algo que nos une, que viene de allá arriba. Yo no sé de dónde viene, pero aquí seguimos conectados. Hemos trazado este camino y queremos seguir haciendo este tipo de contenido y recordándole a la gente de dónde venimos también, ¿no? El teatro que escribe Javier, que es basado en la historia, personajes históricos, es lo que nos hemos propuesto. Y créanme que en el 2021 vienen cosas maravillosas. Bueno, esperamos verlos aquí, traerlos al teatro aquí en Hebraica, poderlos disfrutar, tomarnos un café con ustedes. De verdad que son bienvenidos, esta es su casa. Así que ya cuadraremos. Por ahí está Raquel, que seguro va a ser el primer contacto que va a hacer para traer esas obras para acá, para Hebraica. Nos tomaremos un café. Seguro. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, estamos muy agradecidos con ustedes, de verdad. Esto ha sido... Yo al principio decía, bueno, pero yo no escribí nada, yo no preparé nada, y entonces me pongo al lado del profesor Vidal y que me llevaban 4 morenas
porque él toda la vida ha sido docente, pero a veces yo me tranco un poco, ¿no? Pero yo digo, nada, déjate, como dice mi hija, porque yo no sé si es que todos los jóvenes hablan así, fluye, mamá, fluye. Es así. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir algunas palabras más? Agradecidos todos, muy agradecidos. Gracias, José. Gracias, José. Bien. Bueno, entonces, muchísimas que tengan gracias. Buenas noches. un feliz fin de dejamos para que semana. descansen Gracias, un Juan ratito. Carlos. Amén. Nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Bye, bye. Libre.